¿Cómo están? El día de hoy vamos a conversar un poco la patología de la cadera. Mi nombre es Matías Salineros, soy traumatólogo y docente de la clínica de la Universidad de los Andes. Los objetivos de esta clase básicamente son reconocer y entender la anatomía de la cadera, conversar un poco sobre el examen físico de esta, hablar sobre su estudio de imágenes, cuáles son los que necesitamos y debiéramos pedir, el diagnóstico y el manejo de la artrosis de la cadera, entender la luxación, la importancia de la fractura desde el punto de vista de su epidemiología y las complicaciones de esta misma. ¿Sí? En cuanto a la anatomía de la cadera, lejos, lo más importante es entender que es una articulación tremendamente sencilla. Es una articulación diartrodal, que es una pelota sobre una copa. ¿Sí? Esto le da dos características muy importantes: un muy amplio rango de movilidad y es una articulación tremendamente estable. Esto hace que sea una articulación muy difícil de luxar. Por lo tanto, si, para que lo vamos a conversar más adelante, pero si tiene una luxación de cadera, entiendan que la energía que absorbió ese individuo y esa cadera en particular es muy, muy grande. Además, tenemos que reconocer una pequeña estructura que es un rodete que va en toda la circunferencia de la cadera, que es el famoso labrum, que nos da dos cosas principales. Uno, aumenta la estabilidad hasta en un 20%, y lo otro que hace es que produce un sello articular. El sello articular, en el fondo, lo que hace es que se mantiene una articulación al vacío. ¿Sí? En cuanto a la anatomía en su visión tridimensional, nosotros tenemos ciertas estructuras anatómicas, ciertos ángulos y formas de la cadera para considerarla normal. La radiografía que ven marcada en esta posición es una radiografía de un niño de 3 meses, y a todos los que les interese ser pediatra, créanme que esto es lo que les van a traer el papá en el control del niño sano a los 3 meses, porque es una obligación. Y aquí tenemos que reconocer principalmente dos cosas. Uno, el núcleo de osificación de la cadera, que es esta pequeña pelotita que está aquí, el cual debiera estar, si tenemos la línea de Perkins y la línea de Hegel-Reiner bien dibujadas, que más adelante les van a enseñar cómo, debiera estar en el cuadrante medial e inferior. ¿Sí? Y la otra línea muy importante, que es mucho más fácil de reconocer y de ver, y eso no necesitan que nadie se nos enseñe, es el arco de Shenton. El arco de Shenton es una línea la cual se dibuja en el eje del fémur, sigue la curva y sigue la rama pubiana. ¿De acuerdo? Es un arco. ¿Sí? Si ese arco está roto, como ocurre en este lado, es porque la cadera está ascendida y lateralizada. Ese es un dato muy, muy importante. Perdón. Y en el otro, en una radiografía ya de un adulto, vemos el ángulo centro-borde. El ángulo centro-borde, o el ángulo de Weber, no sé aprender el nombre, no es parte de las preguntas de la prueba, debiera ser entre 25 y 35. Menor de 25 grados, este ángulo que va desde el eje hasta el borde, si es menor de 25 grados es una displasia límite, si es menor de 20 grados ya es una displasia franca. ¿Sí? También tenemos dentro de la anatomía femoral la famosa anteversión. La anteversión femoral es el eje del cuello femoral, cuánto está hacia adelante en relación al eje completo del fémur. Aquí abajo se puede ejemplificar muy bien. Aquí vemos una fémur normal con un eje normal, y aquí vemos un fémur con un eje de anteversión muy aumentado. ¿Qué va a hacer la anteversión aumentada? Va a tender a una luxación o subluxación anterior, va a aumentar muchísimo la rotación interna, van a tener poca rotación externa y va a traer consecuencias en las rodillas. ¿Sí? Lo otro que tenemos que ver es que el ángulo del cuello femoral mirándolo de frente es de 135 grados, más o menos 5 grados. Eso, si es mayor a 140, 145, se habla de una coxa valga. Si es menor a 130, se habla de una coxa vara. ¿Sí? En cuanto a la anatomía muscular, principalmente entender los músculos que mueven la cadera. ¿Sí? El músculo del iliopsoas es el músculo flexor principal de la cadera, y es un músculo que es retroperitoneal, viene de la fosa retroperitoneal, sale pegado al conducto inguinal, llega al trocánter menor y nos permite flexar la cadera. El otro flexor de la cadera que es accesorio es el recto femoral, que es parte del cuádriceps, que es el único del cuádriceps que es biarticular. Parte en la pelvis, en la espina ilíaca antero-inferior, y termina en la patela. Después de eso tenemos la musculatura glútea, los tres glúteos, el mayor, el medio y el menor.
El mayor es el que se inserta abajo en el fémur en la línea áspera, o sea, en la porción posterior del fémur, y es el que lleva hacia atrás, es el que extiende. El glúteo medio es el músculo más importante en relación a la cadera. ¿Por qué? Porque es el que la mantiene en posición. Y lo otro es que al caminar es un músculo que cada vez que damos un paso se contrae para mantener la pelvis en una buena posición y una buena alineación. Eso lo que provoca es que podamos caminar sin tener que tener un tilt pelviano cada vez que caminamos, sino que caminamos recto. Y el glúteo menor es solamente un rotador. ¿De qué sirve entender la musculatura? Principalmente en las fracturas de cadera. En pacientes más añosos, la deformidad de la fractura siempre es la misma dependiendo de dónde está la fractura. ¿Por qué? Porque está dada por las fuerzas musculares. Si es bajo el trocánter menor, si es sobre el trocánter menor, si el trocánter menor está abulsionado o no está abulsionado, nos va a dar un patrón de fractura. Ese patrón de fractura es el que yo, al tener que armar esa fractura y tener que estabilizarla en forma definitiva, tengo que contrarrestar para que mi osteosíntesis no falle y la fractura consolide de buena manera. ¿Sí? Un par de palabras en cuanto a la irrigación. La irrigación de la cabeza femoral es una irrigación terminal, dada por las dos arterias circunflejas, que arman un anillo alrededor de la cabeza femoral. Al ser terminal, una vez que se ocluye, no tengo otro paso, por lo tanto, es una de las articulaciones en que se produce la necrosis vascular. Al ser una articulación de gran carga, la necrosis vascular en esta articulación puede ser devastadora. ¿Sí? En cuanto al examen físico, el rango articular, más o menos sencillo, la flexión es 125 grados, que el muslo toque el pecho estando acostado en la cama. En extensión son 10 grados, abducción 45 grados, la aducción 40 grados. Es un poco difícil evaluar la aducción tal como lo ven ahí. ¿Por qué? Porque está el muslo contralateral. ¿Sí? Y las más importantes, o no más importantes, pero que hay que aprenderse bien, son la rotación interna y la externa. La que primero se va a afectar en relación a una patología es la rotación interna. En cuanto al examen físico, a un paciente tienen que evaluar la longitud de las extremidades estando de pie, paciente de pie, evaluar dónde quedan las dos espina ilíacas anterosuperiores, evaluar la marcha, evaluar la longitud de las extremidades también con el paciente acostado. Es más fácil para saber si tiene dismetría, que pueden estar dadas por diferencias en el largo del fémur, displasias de cadera en que una cadera está más arriba que la otra, o incluso patologías de columna. Evaluar la capacidad de permanecer de pie sobre una extremidad es lo mismo que al evaluar la marcha. Vemos cómo está la potencia de ese glúteo medio. Si tengo una marcha conocida como el tren de Lemberg, en el cual el paciente tiende a tiltear la pelvis cada vez que se para en una extremidad. ¿Por qué? Porque necesita compensar la ausencia o la debilidad de ese músculo. En cuanto a la palpación, principalmente las prominencias óseas de trocánter mayor y las espinas ilíacas, donde están las mayores inserciones musculares. La clínica, el dolor articular de la cadera, ojo, 50% de los pacientes que vean les van a decir que tienen dolor de la articulación de la cadera, mostrándoles la zona lumbar. La gente tiene ese concepto. La cadera duele en el pliegue de la ingle. La musculatura, glúteo medio, posición trochanteriana, duele por lateral. ¿Sí? El dolor articular en relación a la cadera está asociado a inicio de la actividad y a rigidez. ¿De acuerdo? La localización habitual, como les decía, es la región inguinal, tercio superior del muslo y la rodilla. Test específicos para esto, en relación a la cadera, el test de abducción, flexión y rotación externa, básicamente sentarse a lo indio, o test de Faber, nos va a permitir evaluar alteraciones en relación al trocánter mayor o alteraciones en relación a la articulación sacroiliaca. El roll test es tomar al paciente acostado en la camilla y mover la pierna como si fuera un uslero. Eso, la movilidad adecuada y completa sin dolor, es lo normal. En relación a artrosis vamos a tener una limitación de la rotación interna o dolor. Rotación externa en extensión nos va a dar inestabilidad anterior, dolor anterior, irritabilidad. A diferencia de lo que ocurre en el hombro, en el cual los pacientes sienten un signo de aprensión, aquí no hay una aprensión de que se va a salir, pero sí dolor. Y el test de pinzamiento FADIR, FADIR significa flexión, aducción, internal rotation, y es la rotación interna en flexión que va a darnos una dolor inguinal cuando pasemos los 90 grados y la rotación interna en la figura que ven abajo en la pantalla. En cuanto a la radiología, bastante sencillo. Siempre, aunque duela una cadera, la radiografía es de una pelvis de frente. ¿Por qué? Porque tienen el otro lado para comparar lo que necesiten.
una cadera además de frente y una cadera lateral que puede ser axial o cross-table, que son dos proyecciones diferentes. Puede ser cualquiera de las dos. Esto me permite mirar la cadera de frente, compararla con la contralateral, ver que en el fondo la longitud de extremidades es la misma, ver que la localización de los centros de rotación de las caderas también sean los mismos, y lo que tengo que exigirle a una radiografía es que esté bien tomada. Bien tomada es que la línea del sacro y el coxis llegue a la sínfisis del pubis, ¿sí? Aquí vemos cómo se ve por lateral, en que la ventaja que tengo es que veo toda la porción anterior y veo la articulación por posterior, que en las otras no las veo, y aquí tengo una pelvis de frente. Otras radiografías que puedo solicitar son, en relación a la pelvis, si quiero descartar o evaluar fracturas, la radiografía inlet y outlet, en la cual tomo la pelvis y la desproyecto hacia anterior o hacia posterior, y las radiografías alar obturatriz, en las cuales desproyecto el acetábulo hacia adelante y hacia atrás. Esto me permite, tal como lo decía antes, desproyectar, y con eso ver si tengo fracturas ocultas. Imágenes complementarias, escáner en relación, los usamos principalmente en tumores para definir la extensión y cuánto es el adelgazamiento cortical que producen, y en fracturas complejas principalmente de pelvis y acetábulo. La resonancia la ocupamos principalmente en el pinzamiento femoroacetabular para ver estructura de partes blandas o lesiones condrales que no se ven en la radiografía ni en el escáner, para descartar necrosis vascular, el único examen que nos permite verlo en etapas iniciales, y principalmente en fracturas ocultas, como ven en la imagen de abajo, la línea azul, lo que nos está mostrando es una edema en relación al cuello femoral, producto de una fractura por estrés en un corredor. ¿Sí? Vamos directo a las patologías ahora. La artrosis de cadera, tenemos la primaria, que básicamente es la más frecuente. ¿Por qué? Porque no sabemos su origen. Y las secundarias, que están dadas por alteraciones anatómicas, trauma antiguo, inflamatorias como artritis reumatoide, la necrosis ósea vascular en etapas avanzadas, en que hay un colapso de la cabeza femoral, infecciosas principalmente en la niñez. ¿Sí? Cuando vemos que en la primaria aumenta en la edad mayor de 65 años, esto motivó que la cadera la artrosis de cadera, perdón, de tratamiento quirúrgico, es un diagnóstico GES. GES implica que nosotros diagnosticamos una artrosis de cadera en un paciente mayor de 65 años que no responde a tratamiento médico y necesita cirugía. Tenemos que hacer la notificación de patología GES, y ese paciente debe ser operado en un plazo máximo de 2 años. Esa notificación es obligatoria por ley, ¿sí? En la artrosis, ¿qué es lo que vemos? Esta sí es pregunta de prueba. Principalmente 4 cosas en la radiografía, y esto en todas las artrosis. Las características radiológicas son disminución del espacio articular, la presencia de osteofitos, esclerosis subcondral y quistes óseos. Las radiografías que habitualmente pedimos son, de nuevo, una P de pelvis, AP de cadera y una axial o cross-table para desproyectarla. Aquí lo que vemos es, por ejemplo, una cadera normal, y aquí vemos una cadera con una disminución importante del espacio. La esclerosis subcondral es este hueso que se ve más blanco, porque es hueso que se tiene que endurecer bajo el cartílago, porque el cartílago ya no está conteniendo. Los osteofitos son deformidades que van apareciendo en relación a los rebordes óseos, ¿sí? Y los quistes óseos o geodas son pequeñas invaginaciones que se producen en relación al hueso. La clínica, el síntoma principal es el dolor articular, dolor de inicio de nuevo asociado con rigidez, y el primer movimiento que se ve afectado es la rotación interna de la cadera. La secuencia de limitaciones, primero la rotación interna, después la abducción, y la flexión es lo último que se afecta. ¿De acuerdo? Una vez que llegan a alteraciones de la flexión, perdón, son posiciones viciosas de la cadera, con acortamiento incluso de la extremidad. Los pacientes dicen, se me ha ido achicando la pierna, y no. Lo que pasa es que al ir flectando, cuesta más llegar con la pierna al suelo. ¿Sí? Aquí vemos nuevamente una radiografía en la cual tenemos una disminución completa del espacio. Al lado derecho de la pantalla pueden ver geodas, que son esos quistes subcondrales, osteofitos, y la esclerosis subcondral, es que el hueso se, como les decía, pone más blanco. Tratamiento médico, que es el que van a generar y practicar principalmente ustedes, son educación. No subir de peso, idealmente bajar. Bajar un 5% de su peso hace que el 50% del dolor desaparece, ¿sí? Disminuir la carga, o sea, no llevar peso, usar dispositivos como un bastón, y actividad. En cuanto a la actividad, idealmente evitar las escaleras y mantenerse móviles. Una articulación que tiene un problema
mientras yo la mantenga en movimiento y lubricada, va a molestar menos. ¿Sí? ¿Qué ejercicios? Los ejercicios de bajo impacto, con énfasis en la elongación, bicicleta, elíptica y natación. Traten de convencer a los pacientes, pero una de las buenas ideas es usar un bastón, les quita muchísimo el dolor, pero a nadie le gusta usarlo porque dicen que se ven más viejos. ¿Cuántas infiltraciones se pueden y funcionan? Pueden ser con corticoides o con ácido hialurónico. Y en cuanto a analgésicos, la verdad que antiinflamatorios, que es una de las cosas que se les da, se puede ocupar por muy poco tiempo, por daño renal o gastritis y ese tipo de cosas. El paracetamol es una de las mejores herramientas que tenemos, y los opioides, o de la familia de los opioides, como el tramadol, también se pueden usar. Los protectores de cartílago, la verdad es que no sirven para nada. Son un muy buen placebo. Hay algunos pacientes que les gusta mucho usarlo. Mal no les hacen. De hecho, no están catalogados como medicamentos, son solamente suplementos. Pero desde el punto de vista científico, no sirven. El tratamiento quirúrgico, esto es solamente para que sepan más o menos qué es lo que nosotros hacemos. La prótesis de cadera es sacar el cuello y la cabeza femoral, poner un vástago endomedular, aprovechándonos de que el fémur es hueco, y en el acetábulo ponemos una copa. Las prótesis pueden ser cementadas cuando los dos implantes van cementados al hueso, no cementadas cuando los dos implantes no tienen cemento y van a presión, o híbridas cuando uno de ellos está cementado y el otro no. ¿Sí? Cuanto a la luxación de cadera, ¿se acuerdan los que les comentaba del arco de Shenton? Aquí vemos marcado el arco de Shenton en la radiografía y vemos que el arco de Shenton está absolutamente alterado en el lado derecho, ¿de acuerdo? La luxación posterior de cadera es lejos la más frecuente, 95-98% de las veces. Cuando se da en accidentes de tránsito, es el copiloto que golpea sus rodillas contra el tablero y la pierna queda en flexión y rotación interna, caídas de altura, ski y snowboard, que es el mismo mecanismo, los pacientes caen de rodillas contra el suelo, y en deportes de contacto como el rugby también, en el cual el jugador cae al suelo con la rodilla flectada, cae el resto del equipo sobre su espalda y la cadera sale hacia atrás. Se asocian principalmente en accidentes de tránsito a lesiones sistémicas entre un 40 o un 75%. Hay que revisar las rodillas, que en un casi 90% tienen lesiones asociadas, y el nervio ciático se puede ver afectado entre un 10 y un 15%. Como esto va a haber que hacer una reducción, tienen que examinar el nervio ciático antes de la reducción. Si ustedes examinan el nervio ciático después y tiene una lesión, cualquier persona puede decir que ustedes generaron la lesión con la reducción. Por eso hay que certificar antes si está sano o no. La posición de la cadera es como se ve en esta foto, en que se llama una posición púdica, en que está flectada, aducida y con un acortamiento de la extremidad. Y está en rotación interna y bloqueada. ¿De acuerdo? El tratamiento es esta maniobra, apréndansela bien. Cuando tengamos el práctico la podemos practicar, que es la maniobra de Baltimore. La reducción se tiene que hacer idealmente antes de 6 horas, mientras la cadera está fuera del acetábulo, aumenta el riesgo de necrosis vascular. El porcentaje de necrosis varía entre un 6% a un 40%, dependiendo del tiempo, ¿sí?, en el cual se hace la reducción. Por lo tanto, la reducción es temprana. Esto es una emergencia, no una urgencia. Esto se tiene que hacer. Si llega en la noche, se hace en la noche. ¿De acuerdo? No puede esperar a que llegue y si lo puedo trasladar o no, tengo que saber hacer esta maniobra. ¿Sí? Las complicaciones más frecuentes, y es por eso que hay que hacerlo rápido, son la artrosis, principalmente dada por el daño del golpe, y la necrosis vascular es lejos la más frecuente, que como les decía, se da entre un 6 y a un 40%, y si avanza mucho el tiempo puede llegar incluso, como ven ahí, a un 58%. Las lesiones neurológicas, 10% de lesiones del nervio ciático, principalmente de su rama peronea. Bien, fracturas de la cadera. Esto es una patología que es tremendamente frecuente, es una de las 3 fracturas más frecuentes de la traumatología, pero sí es la que más genera incapacidad, la que más genera costos y la que más altera a la población. Por lo tanto, esto lo tienen que saber. Hay hospitales que tienen salas y salas llenas de estos pacientes y nuestra población va en aumento. Mujeres es más frecuente, dado por la osteoporosis, principalmente son pacientes caídos por su propia altura. Un 5% de ellas son en pacientes jóvenes, pero esos son traumatismos de muy alta energía. Es un problema, como les decía, perdón, de salud pública por el alto costo, la alteración funcional que produce, y para que se hagan una idea, son 300.000 fracturas al año en Estados Unidos y se espera que sea 500.000 para el 2040, 500.000 de fracturas al año.
¿De acuerdo? Se imaginarán lo que cuesta solucionar eso. ¿Por qué? ¿Cuándo se da? Los factores de riesgo son tener una fractura anterior, por lo tanto, un paciente que se quiebra la cadera hay que enseñarle varias cosas. Primero, sacar todas las cosas que puedan obstruir su paso en la casa. La gran mayoría de las fracturas se producen en la casa y la gran mayoría se producen en el baño. ¿Sí? Los pacientes en la noche se levantan muy frecuentemente al baño. Los pacientes de edad no tiene que haber nada entre la cama y el baño. Los arrimos, los cubrepisos, todas esas cosas necesitan sacarlas. Son pacientes habitualmente mayores de 75 años, como les decía, sexo femenino, bajo peso corporal, con enfermedades asociadas, antecedentes de osteoporosis, inactividad, deficiencias físicas o mentales y tabaquismo. ¿Sí? El tratamiento, ¿cuál es el tratamiento de estas fracturas? Todas se operan. ¿Por qué? Un paciente que no se opera, más del 50% fallecen dentro del primer año. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Son pacientes que tienen una fractura que es tremendamente dolorosa, tremendamente invalidante, no se pueden volver a poner de pie porque las fracturas no consolidan solas. Van a tener una cosa que se llama la enfermedad del decúbito, en las cuales se dan escaras, neumonía, infecciones urinarias, TBP y TEP. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿cómo? Operando a estos pacientes lo más rápido posible. Existen dos tipos, las fracturas mediales y las fracturas laterales. Las fracturas mediales son las que conservan la irrigación, por lo tanto, las fracturas laterales son las que conservan la irrigación de la cabeza femoral, por lo tanto son sujetos de poder hacer osteosíntesis en ellas, y las fracturas mediales, salvo los pacientes jóvenes, son las que se amputa completamente la irrigación, por lo tanto al no haber irrigación no hay consolidación, al no haber consolidación, esas son las que son candidatas a ponerle una prótesis de cadera. Y hay una que son las subtrocantéricas que no las vamos a conversar ahora. Las fracturas mediales, que también se pueden llamar subcapitales o transcervicales, son aquellas localizadas en el área que comienza distal al cartílago articular y termina inmediatamente proximal a la región intertrocanteria. Afecta la irrigación de la cabeza femoral, por lo que no consolidan, como les contaba. Y estas son las fracturas en las cuales nosotros tomamos al paciente y le ponemos una prótesis de cadera. ¿Por qué no lo hacemos en todas las fracturas de cadera? Si esto es como rápido y fácil, porque esta cirugía es más cirugía para el paciente. El cementar una prótesis o poner una prótesis tiene mayores riesgos, tiene mayor riesgo de infección y mayor riesgo de luxación, cosa que no tienen las fracturas que les hacemos osteosíntesis. Las fracturas laterales o pertrocantéricas son las que no se afecta la irrigación de la cabeza femoral, son factibles de realizar una reducción y una osteosíntesis, y los métodos utilizados para su fijación, esto es solamente cultura general, son el DHS, y ya se lo voy a mostrar cómo funciona, o un clavo endomedular. A la izquierda de su pantalla pueden ver lo que es un DHS, que es una placa con un tornillo, pero ese tornillo desliza. Por lo tanto, yo armo la fractura y a medida que el paciente va caminando, la va comprimiendo. La otra alternativa en fracturas que son más conminutas, o sea que tienen más número de fragmentos, son usar un dispositivo endomedular, como es un clavo, que es un poco más firme y estable. La verdad que en fracturas sencillas no hay diferencia entre los dos, en fracturas complejas, hasta el momento sigue ganando el clavo. Por lo tanto, ¿cuál es el algoritmo de tratamiento? Y esto es una cosa que debieran saber. En las fracturas desplazadas en pacientes menores de 55 años, independiente del tipo de la fractura, en general, las fracturas mediales o laterales de cadera, le vamos a hacer osteosíntesis a todas, ¿sí? En las fracturas en pacientes entre 55 y 85, vamos a discutir la alternativa de prótesis o la alternativa de osteosíntesis. Y en los pacientes mayores de 85 años, en una paciente con las fracturas mediales de cadera, son todos de tratamiento con una prótesis de cadera que pueden ser o prótesis total, dependiendo de la actividad de ese paciente, o una prótesis parcial o bipolar. Las complicaciones que tienen estas fracturas, que son cosas que le tenemos que explicar a los familiares para que entiendan qué es lo que vamos a hacer, es primero, tiene una mortalidad de entre el 15 y el 30% el primer año, ¿sí? Sobre un 50% si es que no se operan. Los pacientes en un 30% no regresan a su estadio previo a la fractura. Disminuyen las expectativas de vida y es un problema de crecimiento a medida que aumenta la expectativa de vida. Como les digo, esto es un problema importante de salud pública y le tenemos que explicar a los pacientes. Un paciente que se fractura la cadera, lo primero que yo le digo a los familiares es que nunca va a volver a ser exactamente el mismo. Primero. Segundo, que sus expectativas de vida
probablemente han disminuido. Y tercero, que vamos a hacer todo lo posible para que vuelva a su estado previo, pero puede que no lo consiga. ¿Sí?